Querido Padre, te queremos dar gracias por esta mañana, por tu protección, por siempre estar con nosotros y por tu amor. Te pido que ahorita esté el Espíritu Santo con nosotros, enseñándonos con Ana Rosa. Y Padre, te pido que podamos entender tu palabra esta mañana, y también te pido por todos aquellos que no han venido y que están tratando de venir, Padre. Recuérdales que ellos todos necesitamos tu palabra, Padre. Ayuda a que puedan entrar y poder tener tu bendición esta mañana. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Okay. am, Buenos días, Alma. Que Dios te bendiga también. Estamos estudiando todavía Gálatas capítulo 5. Habíamos llegado hasta la página 139. Eh, por el momento vamos a repasar los versículos del capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 1 son los versículos 6 y 7 y como he dicho antes, posiblemente los podemos decir ya con los ojos cerrados. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el capítulo 2 son los versículos 19 al 21, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. El versículo 19 por sí solo pareciera que fuera como muy etéreo, como que no se le puede entender ese poco de preposiciones que hay allí, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Pero cuando lo ponemos junto con el versículo 20 nos explica qué es lo que quiere decir eso. No es por la ley, es porque hemos sido crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo. Entonces estamos viviendo para Cristo, como dice en el versículo 19, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Eso no dice que la ley murió, no. Los que morimos fuimos nosotros, morimos con Cristo. Entonces vamos también a practicar el del versículo 3, perdón, el del capítulo 3, que son los versículos 26 al 29. Comienza diciendo, así todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso, bautizados solamente no, si no estamos revestidos de Cristo, el bautismo no vale de nada, no vale, no, nunca vale, no sirve de nada, no tiene ninguna función a menos que sea que Cristo sea el que nos esté cubriendo con su manto y viviendo en nosotros. Bueno, seguimos entonces con el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto, simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. El que le sigue a ese serán Gálatas 4, 4 y 5. Vamos a repasar ese también. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Regresaremos a ese cuando estemos más cerca de nuestra clausura esta mañana. Por ahora, entonces, vamos a regresar a nuestro libro en la página 139. Página 139. El último párrafo que habíamos leído era ese párrafo largo que está en la parte superior, el cual estaba comentando sobre
los versículos 15 al 18 del capítulo 5 de Gálatas. Los versículos 15 al 18 dicen, vamos a leerlos juntos, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis. Es una promesa, no satisfaréis los deseos de la carne, los deseos malos de la carne. Porque la carne desea o batalla. Entonces desea es que batalla contra el espíritu y el espíritu contra la carne, gracias a Dios. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, si el espíritu es el que está guiándonos, no estamos pendientes de que si la ley dice esto o dice lo otro para yo entonces ganar puntos. No, estamos bajo el cumplimiento de la ley por Cristo en nosotros. Entonces, el párrafo que está en la parte superior de la página 139, quiero que volvamos allí a la mitad del párrafo. La línea que comienza con la palabra evangelio. Y está 2, 4, 6, 8, 10, a 12 líneas abajo. Está casi en la mitad. Allí comienza una oración diciendo, solo un paso fuera del camino. Solo un paso fuera del camino. De allí para adelante voy a leer. Solo un paso fuera del camino conduce frecuentemente hacia una gran divergencia. Dos rieles de ferrocarril pueden parecer paralelos y, sin embargo, insensiblemente, sin sentirse, ¿verdad? Se van desviando hasta conducir a direcciones opuestas. Un poco de levadura leuda toda la masa. De hecho, que no se necesita poner mucha levadura, ¿verdad? Ni polvo para hornear. Si le echas mucho, va a cambiar el sabor, va a estar amargo y no va a servir, la masa no va a servir. Sigue diciendo, un aparente pequeño error, no importa cuál sea su naturaleza, lleva en sí el germen de toda la maldad. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Santiago 2:10. Estamos en la página 139, las dos últimas líneas del párrafo superior. Un solo principio falso al que se adhiera torcerá la vida completa y el carácter. Aquí hay dos ilustraciones que quiero compartir con ustedes para ayudarnos a entender, a captar mejor y también a recordar la importancia de lo que se acaba de leer allí, de que un solo paso errado. Piensen ustedes que vayamos caminando por un caminito que hayan hecho, digamos, en un parque, y usted da solamente un paso diferente cada vez hacia la derecha, por allá cada 10 pasos, da apenas un paso a la derecha. ¿Qué va a suceder? Al fin va a salirse del camino. Y si sigue así, va a terminar en una dirección opuesta, como habla allí de los carriles. Pero las otras dos ilustraciones que quería compartir son estas. Si, digamos, alguien viniera y le dijera a usted, como padres, ¿verdad? Aquí la mayoría de nosotros somos padres. Entonces, si vinieran y nos dijeran, mire, yo tengo aquí en este frasquito una solución y en esa solución hay una o dos células de cáncer. No hay más, solamente esas. ¿Nos permitiría usted, necesitamos su autorización para poder inyectárselas a su hijo o a su hija? Después de saber lo que hay en esa solución y de conocer qué es lo que el cáncer es y de tenerle el temor que se le tiene al cáncer, ¿cuántos de nuestros padres, cuántos de nosotros, cuántos de los niños mismos permitirían que se les introdujera esos elementos? No, diríamos, no, claro que no, yo no voy a firmar jamás una autorización tal. ¿Por qué? Esas dos células de cáncer no se pueden ver con los ojos. No, hay que usar un microscopio para poder verlos. Así de infinitesimamente pequeñas son. ¿Por qué no?
Porque nosotros sabemos que esas dos no se quedan en dos. Y que cuando se multiplican lo suficiente, van a traer el riesgo de la vida al niño o a la persona que se les inyecte. Entonces, como sabemos la consecuencia de lo que eso va a traer, no lo permitimos. Entonces, de la misma manera aquí se nos dice, tengan cuidado con las cosas que ustedes creen que, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Cualquiera de esos cambios puede llevarnos no solamente a una dirección errada, sino a un final de muerte. La otra ilustración está allí en la última parte de ese párrafo. Dice, voy a leer la anterior, dice, un solo principio falso al que se adhiera torcerá la vida completa y el carácter. Y luego dice, las zorras pequeñas dañan el sembrado. Abran sus Biblias al libro de Cantares. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Porque no usamos a Cantares muy seguido. Así que el libro de Cantares, antes de Lamentas. No, antes de Cantares, antes de Isaías. Antes de Isaías. Capítulo 2. Y si tienen por allí un lápiz, un lapicero, un creyón para que lo subrayen, creo que esto es muy importante. Tan pequeñito como es, pero es muy importante. Versículo 15, Cantares 2:15. Cantares 2:15. Entonces, hermana Marcela, ¿puede leerlo, por favor? Sí, hermana, buenos días. Buenos días. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En cierne quiere decir están en flor. Pero notaron allí, cazadnos las zorras, o sea, atrapen las zorras. ¿Cuáles? Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Allí está también el mismo pensamiento de lo que estábamos hablando. Toda la gente puede estar poniendo unas cercas bien grandes alrededor de todo el viñedo para proteger la viña de todo animal, que si de los venados, que si de las vacas, que vengan a comerse la comida, las uvas de la viña. Pero aquí se nos dice, tengan cuidado con las zorras, no las grandes, con las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque esas se meten más fácil por cualquier agujero. Igual que los pecados que nosotros consideramos, eso no tiene nada que ver. Eso es tan pequeño. Dios no me va a dejar fuera del cielo por eso. Por tomarme una tacita de tal cosa todas las mañanas, el Señor no me va a dejar fuera del cielo por eso. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que mi sabiduría es mejor que la de Dios. Dios nos ha hecho conocer, nos ha dado conocimiento en cuanto a lo que esa tacita hace en el sistema nervioso, y nosotros estamos simplemente diciendo, bueno, eso no importa si me hace ese daño. De todas maneras, yo siempre oro, yo siempre estudio la Biblia. Eso no va. Entonces siempre estamos pesando la una con la otra para ver con cuál podemos seguir. ¿Por qué? Porque no queremos una entrega completa. Y ese es el mensaje que está incluido en esto. No es por lo que las zorras hagan, es porque está no permitiéndoles, está poniendo a ustedes un estorbo, esa era la palabra. Le están poniendo un estorbo para que ustedes se entreguen completamente al 100%, sin dejar ni un porcentaje, ni medio porcentaje en que yo haga lo que yo quiero. No, como Cristo, hágase tu voluntad y no la mía. En todo, no en ciertas cosas y en otras no. Muy importante esas cosas pequeñitas, porque son pequeñitas, nosotros creemos en lo que se trata del carácter y de la personalidad. A veces pensamos, bueno, eso está bien, lo podemos pasar, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, ahora vamos a leer los versículos 19 al 21 que están en la página 139, están en negrilla allí. Leamos juntos.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos. En el versículo 21 continúa: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Quiero hacer un comentario antes de leer el párrafo después. Es lo siguiente: no tratemos de mirar la vida de justicia por la fe como algo que es que tenga cuidado con las contiendas, tenga cuidado con las divisiones, tenga cuidado de no tener celos, de no tener idolatría, de no tener hechicería, de no tener enemistades, y se convierte en una lista larga de no. Entonces, la relación con Cristo se convierte en todo lo que no puedo hacer, no debo hacer, no. Pero en lugar de esto, veamos lo contrario. Lo contrario es amar. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Dice él. Ese es el primer y grande mandamiento, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué simple es cuando lo vemos por el lado de Dios. Dios es amor. Entonces, todas estas cosas con un solo remedio se curan: con el amor de Dios. Entonces, escojamos el amor. Es todavía más fácil, menos complicado que ponerle cuidado a todos los no. Cuidado con todas estas cosas. Bueno, comienzo a leer, y voy a leer yo el párrafo porque necesito que vayamos. Abran por favor sus Biblias al libro de Marcos 7, 21 al 23. Generalmente repartimos los versículos, pero quiero que todos los leamos, así que por eso Marcos 7, 21 al 23. Empiezo a leer aquí. No es una lista muy agradable la que acabamos de leer aquí, ¿no es cierto? Pero no lo incluye todo, porque el apóstol añade y cosas semejantes. Hay más, pero él no siguió. Hay algo muy importante en lo cual pensar en relación con esta lista, al conectarla con la declaración de que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahora vamos a Marcos 7, 21 a 23, y allí vamos a hacer lo siguiente: a comparar esta lista con la que ya leímos en la página 139. Entonces, Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Entonces, Janet, ¿puedes leer? Sí. Tengan todas sus Biblias allí listas y sigamos la lectura que Janet va a hacer. Siga, por favor. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avarencias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Recuerdan la que acabamos de leer en la página 139? Comparando estas dos listas, ¿qué de diferencia hay? No vamos a comparar cada palabra. Lo que sí vamos a tomar de aquí es que estas cosas, como dice allí en Marcos 7, 21 a 23, que acaba de leer Janet, dice que estas cosas provienen ¿de dónde? ¿De los vecinos? ¿De las malas compañías de nuestros hijos en las escuelas? ¿Del hecho de que el pastor no nos vino a visitar? No. ¿De dónde vienen? De dentro del corazón humano. Estas no hay que comprarlas, no hay que pedirlas prestadas, las tenemos, ya las traemos entre nosotros mismos. Sigo leyendo. Esto constituye la vida real del hombre natural. Le pertenecen al hombre por naturaleza.
Ahora, por favor, abran sus Biblias a Romanos 1. Romanos 1, vamos a leer del 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Vamos ahora a comparar las dos listas que ya leímos con esta tercera, que está en Romanos 1, 28 al 32. A ver, Marcela, ¿puede leer, por favor? Sí, hermano. Dice Romanos 1, 28 a 32, ¿no? Dice, 28 a 32. o 28 y 32, o del Ujú. 28 al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, la lista en sí, ¿hay alguna diferencia que podamos decir, bueno, esta lista es de esto y esta lista es de otra cosa? O esta lista es de los que creen en Dios y esta es la de los que no creen en Dios. ¿Hay alguna diferencia? Pueden contestar. ¿No? No, no hay. No hay una diferencia. Tal vez las palabras sean un poquito diferentes. Los términos se usan algunos sinónimos para otras palabras, pero en general son las mismas cosas. Y aquí en Romanos se está hablando es del hombre natural, de los paganos. Es en el libro de Romanos y el apóstol Pablo comenzó la carta a los romanos hablando de la condición de los gentiles, de los paganos que rodeaban a los pocos cristianos que existían en cada diferente localidad geográfica. Y dice, esto ha llegado allá porque ellos, todo el mundo, la humanidad en general, se han apartado de Dios, no quieren alabar a Dios. En lugar de adorar a Dios, están adorando a las criaturas en lugar de adorar al Creador. ¿Y cuál ha sido la situación entonces? La consecuencia de eso, como consecuencia entonces han llegado a desaparecer a Dios completamente de entre sus vidas y esta es la forma en que se están portando. Entonces, ahora, siguiendo del libro, digo, compare ambas listas con las proporcionadas en Romanos que acabamos de leer, como las cosas practicadas por los paganos, que no se interesan por tener a Dios dentro de su conocimiento. Son las practicadas por todos los que no conocen al Señor. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre lo que sucede con los paganos que han sacado a Dios y con los cristianos? Bueno, vamos a ver una lista más. Pasando a la página 140, dice, compare entonces esas listas, las tres que ya hemos leído de pecados, con la lista dada por el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y allí vamos a leer del versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Entonces, creo que la hermana Marta no puede abrir su teléfono muy bien. Así que no le voy a pedir que lea. Hermana Marcela, ¿puede usted leer, por favor? Sí, hermano. Ok. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjense en el versículo número 5. Después de toda esa lista, dice, teniendo que apariencia, de piedad. apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Tienen la apariencia de cristianos, tienen la apariencia de aquellos que creen en Dios, que saben que Dios existe y que creen en un código moral de alguna clase. Tienen la apariencia de eso, pero no tienen la eficiencia, no tienen el resultado del conocimiento de Dios y de un código moral que sea basado en un Dios que ha muerto por nosotros. Entonces, voy a leer el resto del párrafo que dice allí. Dice, compares entonces esas listas de pecados con la lista dada por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 1 a 5. De las cosas que serían practicadas en los últimos días por aquellos que aún tendrían la apariencia de piedad. Será notorio que tales listas son esencialmente la misma. Cuando el hombre le da la espalda al verdadero evangelio, note que allí no dice le da la espalda a Dios. No, estas personas que tienen la apariencia de piedad no dicen que son ateas, ni que no creen en Dios, ni que no creen en la Biblia, ni dicen tampoco que no se la van a enseñar a sus hijos. Pero ¿cuál es el problema entonces? Es que no tienen entonces la verdad del evangelio. El evangelio ha sido cambiado, que es lo que estaba sucediendo en el tiempo de los Gálatas, y por eso Pablo les escribió la epístola o la carta a los Gálatas, que es lo que estamos estudiando ahora. Porque él sabía que lo que los hermanos habían creído al principio en Cristo Jesús, en la fe en Cristo para tener la justificación, la santificación, el perdón, todo eso había cambiado por aquellos hermanos que dizque hermanos, aparentes hermanos cristianos que habían venido y les habían dicho, estamos felices de que crean en Jesús. Sí, Él es el Mesías, pero si no se han circuncidado, no. Eso sí, no, tienen que cumplir eso porque Cristo sin eso no les vale de nada. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. Esa es la alerta que se nos está dando aquí. Para que no vayamos a ser del grupo que tiene la apariencia de piedad, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que los paganos, lo mismo que nosotros mismos participábamos en estas cosas antes de ser cristianos. Solamente lo que hicimos fue, como dijo Jesús, pintar el sepulcro bien blanco, bien limpio por fuera. Pero adentro, ¿qué hay? Pudrición, huesos, cadáveres. Cuando el hombre le da la espalda al verdadero evangelio, ¿cuál es el verdadero evangelio? No un evangelio de salvación por obras, sino un evangelio de salvación por la fe en Cristo Jesús, justificados por la fe, no por nuestras obras. Cuando le damos la espalda a la verdad del evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, caemos inevitablemente bajo el poder de esos pecados. La siguiente parte es no hay diferencia. No hay diferencia. Por favor, busquen en su Biblia Romanos 3. Romanos 3, ya después de que Pablo en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 habla de lo que el hombre mundano, los paganos, los que se han
opuesto abiertamente contra Dios y han decidido hacer lo que ellos quieren. Después de que describe esa clase de población, entonces pasa a describir a los judíos y los compara. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y llega hasta el capítulo 3 haciendo esa comparación. Entonces, empezamos a leer la sección No hay diferencia. No hay diferencia. A ver, comienza Janet, por favor. Ok. Una sola carne es la de los hombres. 1 Corintios 15:39. Por cuanto todos los habitantes de la tierra descienden de una pareja, Adán y Eva, el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12. De manera que cualquier tipo de pecado existe en el mundo, es común a toda carne. Así que somos todos de la misma naturaleza humana, tenemos la misma composición genética porque somos humanos y venimos de una sola pareja, pero así también tenemos en nuestra naturaleza caída, tenemos las mismas cosas, todos, no importa dónde nazcas, ni de qué familia vengas, ni qué tanto dinero tengas, tenemos la misma debilidad del pecado. Sigue leyendo. Por tal motivo, en el plan de salvación no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Romanos 10:12. Ahora sí vamos a ver Romanos 3, 21 al 24. Ya lo habíamos buscado. Romanos 3, 21 al 24. Dice así, mas ahora, sin la ley, y esto no quiere decir que la ley ya se ha apartado, se ha acabado, se ha abolido, no, quiere decir aparte de la ley. Pongamos la ley a un lado y vamos a comparar ahora a ver qué es lo que es. Dice, porque las obras, mas ahora sin la ley o aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La ley quiere decir los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, los profetas, el resto del Antiguo Testamento. Versículo 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Así que somos de la misma carne, de la misma construcción y sistema genético, tenemos la misma naturaleza humana pecaminosa, pero de la misma forma, la gracia de Dios no hace excepción. La misma gracia de Dios, el mismo método de salvación es para todos, porque no hay sino un solo camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el resto del... Hermana Marcela, ¿puede empezar de allí al resto de ese párrafo? Sí, hermano. Dice, ninguna persona en la tierra puede jactarse frente a otra, ni tiene derecho de despreciar a nadie por causa de su condición pecaminosa o degradada. La contemplación o el conocimiento acerca de bajos vicios de alguna persona, en vez de hacernos sentir complacidos por nuestra moralidad superior, nos debería, por el contrario, hacernos sentir tristes y avergonzados, pues es un recordatorio de la condición de la naturaleza humana. Noten allí la diferencia. Un segundo. Sí. Detengámonos allí un momentito. Cuando vemos lo que hay a nuestro alrededor, la forma en que la humanidad se está portando, en vez de hacernos sentir eso, ay, bueno, por lo menos yo no soy así. Por lo menos mis hijos no están haciendo eso. Por lo menos esto y lo otro. No. Por lo menos
Por lo menos quiere decir que estamos tratando de hacer menos que los demás. Pero no es eso lo que Dios busca, no quiere lo por lo menos. Dios quiere que veamos eso y lo hagamos con tristeza, con compasión, para que eso despierte en nosotros el deseo de que ellos puedan saber también lo que yo sé, para que así no vivan sus vidas de esa manera sin darse cuenta que los está llevando a la destrucción. Entonces debemos ver eso con tristeza, con vergüenza por nuestra situación humana. Sigue, hermana, las obras. Dice, las obras que se hacen manifiestas en ese asesino, ese borracho o ese libertino son simplemente las obras de la carne. La humanidad en su naturaleza carnal no tiene otra cosa en su poder, sino solamente las obras que se han descrito en este capítulo. Exactamente. No nos horroricemos cuando leemos todo aquello. ¡Ay, ay, qué cosa tan terrible! De eso somos capaces cada uno de nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la salvación que hemos encontrado en Cristo, igualmente allá llegábamos. Y de hecho es que leímos allí, cuando leímos en Marcos 7, 21 a 23, que todas esas cosas vienen ¿de dónde? De la mente. Tenemos la semilla ahí. ¿Se acuerdan de las dos celulitas de cancercito de que hablamos antes? Pequeñitas. Esas ya las tenemos todos aquí en la mente, en nuestro cerebro. Así que tenemos la semilla que es capaz de producirse y traer el fruto del asesinato, el homicidio, la desobediencia a los padres, la hechicería, la idolatría. Todo aquello, ahí está. Lo que pasa es que hay veces, o como como se describe de aquellos que tienen la apariencia de piedad, es que vestimos esas cosas con vestidos que se ven bonitos. Entonces, la idolatría, no, qué idolatría, ¿cómo voy a tener yo la idolatría? Pero la Biblia nos dice que el pecado de rebelión es como la idolatría. Me estoy rebelando contra lo que Dios me ha revelado a mí. Me estoy oponiendo y resistiendo a lo que a la verdad que Dios tiene hacia mí, pero lo estoy vistiendo con que, ay, no, yo no tengo idolatría, pero esa rebelión es idolatría. Y entonces busco otras personas. ¿Tú qué crees? ¿Cómo te parece tal cosa? Porque tratamos de ver a ver cuántos están de acuerdo con nosotros para que nosotros podamos sentirnos bien en nuestra conciencia que lo que estamos haciendo está bien, a pesar de lo que Dios nos haya mostrado. Entonces tenemos una apariencia del bien que nos hace sentir bien a nosotros, pero no nos hace aparecer bien a los ojos de Dios. Siga leyendo, hermana. Algunas de las obras de la carne son No, reconocidas. no, hermana, no hemos terminado el anterior. Dice, la humanidad en su naturaleza. Perdón, la humanidad en su naturaleza carnal no tiene otra cosa en su poder, sino solamente las obras que se han descrito en este capítulo. Señor, si no fuera por la cruz, si no fuera por la cruz de Cristo, por la gracia de Dios, no tendríamos nada más que eso. De hecho, que cuando dice de que las obras que se manifiestan en un asesino, un borracho, un libertino, son simplemente las obras de la carne, el libro El Camino a Cristo dice que las personas que tienen o que están llevando a cabo esas actividades, esas acciones, tienen más oportunidad de cambiar que la persona que ha comenzado simplemente a vestirlas y a hacerlas aparecer bonitas. ¿Por qué? Porque la persona que solamente tiene la apariencia ha callado su conciencia. Mientras que a una persona que todavía no ha hecho eso y está participando en esas actividades, que están tal vez en la cárcel por haber matado a alguien, tiene más oportunidad de ver que lo que están haciendo está malo. Porque entonces tratamos de que, bueno, el orgullo, ¿quién me va a venir a decir, ay, hermana, tenga cuidado con el orgullo? No, viene y me dice, mire, tenga cuidado de no comer tal cosa, tenga cuidado de no ir a tal lugar, pero no me dicen que tenga cuidado con el orgullo. No hay ninguna comitiva que me vaya a poner a mí una disciplina por el orgullo o por mi deseo de vanagloria. No.
No, esas cosas no se toman en cuenta. Entonces llegamos a pensar que esas no son tan malas, que esas están bien inclusive. En el siguiente párrafo, por favor tengan listos Mateo 5, Mateo capítulo 5. Mateo 5. Algunas de las obras de la carne son reconocidas generalmente como muy malas o de alguna manera no respetables. Otras, sin embargo, no se consideran simplemente como pecados veniales o pequeños, sino como virtudes absolutas. Y quiero señalarles que allí en la segunda línea de ese párrafo debería de haber un no antes de C. Al final de la línea. Dice, algunas de las obras de la carne son reconocidas generalmente como muy malas o de alguna manera no respetables. Otras, sin embargo, no se consideran. Allí falta un no, un error de tipografía. Entonces, nótese, sin embargo, que las palabras y cosas semejantes indican que las cosas nombradas en esta lista son idénticas en naturaleza. La escritura nos enseña que el odio es pecado. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Primera de Juan 3:15. ¿Y a cuántos vamos a ir a decirles, tenga cuidado con el odio? Es más, no solamente no les diríamos, sino que es una cosa que se puede mantener tan escondida, tan profundo dentro de nuestro corazón, que posiblemente ni las personas más cercanas a nosotros lo sabrán. Guardamos esto, aquello tan bien guardado dentro de nuestros corazones y mentes, que odiamos a alguien, rehusamos perdonar a alguien, mantenemos un rencor contra alguien, calladitos. Y eso pensamos que está bien. Más aún, la ira es también homicidio, como se muestra en Mateo 5, 21 y 22. Vamos allá pues. Mateo 5, 21 y 22. Esto es Mateo capítulo 5, 6 y 7 son el sermón del monte, sermón de Cristo. Entonces, en Mateo 5, 21 y 22, Janet, por favor. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero, Esa también, perdona un segundo, donde dice no cometerás homicidio, es el mandamiento, el sexto mandamiento que dice no matarás. De eso es que está hablando. Sigue leyendo. pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno del fuego. Está allí abriendo nuestros ojos, no solamente a las letras y a las palabras que leemos en la ley, sino al espíritu de la ley. Porque sabemos que, matar, ya sabemos que eso no. Y decimos, claro, está también, sí, porque Dios no mata. Pero Dios tampoco odia. Dios tampoco llama a las personas fatos o mantiene un rencor contra una persona. Todo eso es parte de lo que es no matar. También es parte de no matar el hecho de no estarnos matándonos a nosotros, estar matándonos a nosotros mismos. Si estamos trabajando horas demasiadamente largas que no nos permiten descansar, que nuestro cuerpo descanse, o manteniendo también sin el sueño, entonces nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se está afectando. Eso también es matar. Entonces, todas aquellas cosas que no las vemos enseguida en la palabra matar, nos imaginamos solamente matar, es solamente con un cuchillo, con un revólver, con un bate dándole a alguien por la cabeza. No, hay muchas otras cosas que se contienen dentro de esas palabras. La envidia que es tan común, sigo leyendo,
involucra también homicidio. La persona llega a envidiar, a desear tanto el carro que tiene el vecino o el carro que tiene allá el otro que vive allá 3, 4 cuadras, que comienza a maquinar. Ay, ya veo a qué hora llega del trabajo. Ay, ya de noche cuando lo estaciona afuera en la calle, ya no vuelve a salir hasta por la mañana. Bueno, ahí tengo entonces la oportunidad. Porque quiero tanto eso. ¿Dónde comenzó ese robo? En la mente con la envidia, con el deseo. Y si el hombre se llega a aparecer cuando estoy llevando a cabo el robo, entonces estoy listo a matarlo, porque si no ya me vio y me va a acusar. Y así se van degenerando los pensamientos y las raíces y los frutos de lo que llevan esas raíces. Pero ¿quién consideraría la competencia o rivalidad como un pecado? Quiero que pongamos mucha atención a esto. Lo voy a leer. Muchos de nosotros aquí nuevamente somos padres o abuelos y abuelos. Y si no somos padres o abuelos, tenemos muchas personas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, nuestros vecinos, tenemos sobrinos, nietos, sobrinos y sobrinas, primos, etcétera, que están bajo nuestra influencia. Así que escuchemos esto. De esto no se habla mucho. No se estimula la competencia en todas partes. No se le enseñan a los niños desde su tierna infancia a tratar de ganar a otros la delantera. No es rivalidad o competencia cultivada no solo en las escuelas de todo tipo, sino también en el hogar y en la iglesia. En la escuela sabática muchas veces se fomenta la competencia a través de los registros que frecuentemente son leídos en voz alta. Y no sé si ustedes sabrán de qué hablo, pero hay a veces, no sé si ahora todavía lo harán o no, pero entonces se leía. A ver, ¿cuántos estudiaron la lección esta semana? No solamente en la clase de los niños, clase de los adultos también. ¿Cuántos estudiaron la lección? Y hablaban y contaban. 1, 2, 3, 4, y ponían el nombre. ¿Cuántos se aprendieron el versículo de memoria? Tantos. Ok, tantos. ¿Y cuántos compartieron comida con los pobres? Y cada quien levantaba la mano. Y si tú no tenías nada para levantar la mano, cuando sea te daban ganas de levantarla para que no te veas que no estás haciendo nada. Y entonces al final, generalmente también se leía, bueno, tantos estudiaron, tantos se aprendieron el versículo de memoria, tantas bolsas de pan se regalaron, tantas piezas de vestido se dieron a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso está creando allí un espíritu de competencia. Con razón, Cristo dijo, lo que haga tu mano derecha, tu mano izquierda no lo sepa. No está diciendo, esto no quiere decir que no lo vamos a hacer, ni que no vamos a cuidar de que los otros lo estén haciendo, pero vamos a dar ejemplo y vamos a decir, hermanos, van conmigo, yo necesito a alguien que me ayude a llevar tal y tal cosa. Entonces así vamos enseñando a los demás, pero no los estamos poniendo a que compitan los unos con los otros. ¿Por qué? Porque como vimos aquí, la envidia es tan común que involucra también homicidio, pero ¿quién consideraría la competencia o rivalidad como un pecado? Sigo leyendo donde iba en la página 141. En vez de considerársele como pecado, la competencia, la envidia, se le cultiva. Y sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que es lo mismo que adulterio, fornicación, asesinato, embriaguez, y que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No es algo muy serio en qué pensar? En lugares, por ejemplo, como ¿cómo llaman? Es para los niños y las niñas, están por todos los Estados Unidos, generalmente así, ahora se me olvida el nombre. Bueno, pero tenemos uno parecido en nuestra organización que se llaman los conquistadores. Hay que tener cuidado, porque aún en ello hay las competencias. Y ese espíritu de competencia es fácil de crear y de
de alimentar porque lo llevamos dentro. Así que tenemos que tener cuidado que lo que hagamos no se vaya a convertir en una salvación por obras, aunque no le estamos diciendo que es salvación, pero entonces se están enfatizando las obras y se está creando en la persona, en el niño, ese deseo de mejorarse por lo que hace. No, es mejorarnos en entregarnos a Cristo. Entonces, hay que tener cuidado con todas esas cosas. Cazadnos las zorras pequeñas, leíamos en la página 139, porque ellas son las que destruyen los viñedos. Venía de Cantares 2:15, ¿verdad? Entonces, ¿no es algo muy serio en qué pensar? Sí, es algo bastante serio en qué pensar. Hermana Marcela, por favor, ¿puede leer? Sí, hermano. Dice, el amor a sí mismo, el deseo de supremacía, es la fuente de todos los otros pecados mencionados. De tal pecado se derivan innumerables asesinatos, y aún así, muchas madres inconscientemente están entregando a sus hijos a este pecado, al mismo tiempo que tratan de educarlos apropiadamente al decirles, ve, si te puedes portar mejor que este o el otro. A ver si puedes aprender a leer o jugar mejor que este o aquel. A que no, a que no puedes conservar tu ropa en tan buena condición como la de aquel. Todas estas expresiones, que son el pan cotidiano en millares de hogares, están enseñando al niño a competir y fijando una norma falsa. Al niño no se le enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo y amar lo bueno. Solamente se les entrena a parecer mejor que los demás. Esto conduce al autoengaño y fariseísmo, pues enseña que lo único necesario es presentar una apariencia mejor que los demás, mientras el corazón permanece corrupto. Los demás pueden no ser de carácter muy elevado, y así el competidor se satisface aún con ese erróneo esfuerzo de parecer mejor que otro que es en sí muy malo. Repase la lista completa y estudie cuidadosamente cada palabra. Oh, las abominables obras de la carne están acechando donde menos se les espera. Se encuentran donde quiera que esté la carne y se manifiestan de una forma o de otra. En donde quiera que la carne no haya sido crucificada, el pecado está siempre a la puerta. Las dos últimas oraciones se encuentran estas obras de la carne, este deseo carnal, se encuentra donde quiera que esté la carne y se manifiestan de una forma o de otra en donde quiera que la carne no haya sido crucificada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando estamos verdaderamente crucificados con Él, estas obras de la carne no tienen ninguna entrada. No pueden alzar su cabeza. Esas semillas no pueden brotar. El pecado está siempre a la puerta del que es convertido como del que no es, porque esas semillas están allí. El pecado está siempre a la puerta. El nombre que estaba tratando de recordar son los Scouts, Boy Scouts y Girl Scouts, que, como dije, los Pathfinders o los conquistadores llevan el mismo modelo de eso. Bueno, entonces, quiero regresar ahora aquí a la parte que la hermana leyó, donde dice que se le enseña a los niños a compararse con otros para que se vea mejor. Mientras que se vea mejor que otros, eso está bien. Pero lo necesario es enseñarle a los niños la diferencia entre lo bueno y lo malo, para que decidan hacer lo bueno porque es bueno, no porque me hace aparecer mejor que los demás. Para esto vayamos al libro de Segunda de Corintios, y creo que con esto cerraremos hoy. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios 10. Versículo 12. Segunda de Corintios 10, versículo 12. Janet, por favor. Ok.
porque no usamos clasificarnos o compararnos con algunos que se recomienda a sí mismo. Pero ellos, midiéndose y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. No tienen buen control, no pueden juzgar bien. Noten que él está hablando allí de que hay personas que se comparan y se alaban a sí mismos y se comparan con otros. Dice, no queremos entremeternos en esos, no queremos ser parte de ellos, porque ellos se miden los unos con los otros y en eso no tienen un buen juicio, no están pensando bien. Siempre habrá alguien con quien nos podamos comparar y sentirnos mejor que ellos. La mayoría de ustedes ya me conocen en persona y saben que yo no soy una persona alta de estatura. Yo soy bien pequeña. En metros son 1.5 metros. Fácil de recordar. En pies soy 4'11". No llego a los 5 pies. ¿Ok? Entonces, aunque soy tan pequeña, siempre puede haber alguien que sea más pequeño que yo. Yo he visto personas que son ya adultas, no estoy hablando de niños. Los niños también son todos más pequeños que yo. Y en la iglesia siempre después de que terminamos, siempre encuentro a niños que vienen y se me paran así por el ladito para medirse a ver dónde van. Y cuando los consigo les digo, ya me estás alcanzando. Mira, cuando alcances a mi esposo, vienes y hablamos. Porque mi esposo mide 6 pies y pico, 6'2". Entonces, siempre hago esta comparación también porque nos ayuda a entender. Si nos vamos a comparar con otros, si yo me quiero sentir más alta, yo puedo conseguir personas que son más pequeñas que yo. Y aún las personas bien altas, pueden que hayan otras más altas. Pero adivinen qué, cuando nos comparamos de verdad, deberíamos compararnos con Cristo. Porque aunque yo tenga más caridad, más generosidad que otra persona, ¿quién es más generoso que yo? Siempre va a ser Cristo. Y Él es el estándar perfecto. Si me comparo con otra persona, voy a sentirme mejor, pero no estoy llegando a la perfección. No estoy llegando al punto de estar completamente bien. No porque yo quiera ser perfecta en mí misma, de eso no estamos hablando para nada. Estamos hablando de que cuando nos comparamos los unos con los otros, estamos usando una medida imperfecta, porque siempre podemos conseguir alguien a los que al compararnos nos podamos sentir mejores que ellos. Entonces es una medida falsa. Volveremos aquí a este tema. Mientras tanto, quiero que repasemos, por favor, los versículos de Gálatas capítulo 5, que es en el que estamos, versículos 13 al 16. Gálatas 5, 13 al 16 dice, vosotros, hermanos, haber sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino con amor servíos los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Gálatas 5, 13 al 16. ¿Okay? Ya vamos pronto a terminar este capítulo, así que les animo para que repasen todavía con mayor ahínco los versículos de memoria de este capítulo para que no nos vayamos a quedar atrasados en ellos. ¿Okay? Les invito entonces a que nos postremos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque esta mañana nos has permitido sacar este tiempo para meditar, reflexionar en estas cosas tan importantes, que parecen tan pequeñas,
pero que pueden ser el método que Satanás use para destruir nuestra vida eterna. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo nos des el don del discernimiento, que podamos ver la diferencia entre lo bueno y lo malo en cualquier situación, que no tengamos esa tendencia a pasar por alto las cosas que no son tan importantes. Ayúdanos a ver la importancia de las cosas que la mayoría de la población no les ve importancia ninguna. Gracias por ese amor tan grande que te lleva a darnos advertencias de cosas que el mundo no consideran importantes, pero que tú sabes que al igual que esas 2 células de cáncer inyectadas en nuestros hijos podrían traer la muerte, de la misma forma tú con toda tu alma, en voz alta, nos adviertes, no tomen por no importante las cosas que verdaderamente, aunque son pequeñas, llevarán a un final terrible. Gracias por amarnos tanto. Y ayúdanos, Señor, a querer hacer lo bueno porque es lo bueno, no porque nos comparará con otra persona. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Nuevamente, no tenemos suficientes palabras para agradecerte. Ayúdanos a entender ese amor mejor cada día. Ayúdanos para que al entenderlo nos entreguemos a Él cada día más también. En el nombre de Jesús. Amén.